En Hebreos capítulo 13, ya estamos casi, ahora sí, llegando al término de Hebreos, hermanos, capítulo 13, versículos 15 al 16. Iba a tomar el día de hoy para explicar solamente el versículo 15, pero lo tomaré como base para el tema que me toca exponer en las conferencias, así que lo pasaré solamente, no profundamente, no lo explicaré a detalle porque voy a tomar para las conferencias, hermanos. Así que entonces estudiaremos dos versículos 15 y 16. Sacrificios agradables a Dios. Nosotros hemos dicho ya en las exposiciones anteriores, hermanos, que nosotros mediante Jesucristo tenemos un altar. De hecho, tenemos el altar verdadero, el altar que es aceptado delante de Dios. A diferencia del judaísmo, en donde ellos iban al templo y ofrecían aún todavía un animal para que Dios perdonara sus pecados, y ellos ofrecían sobre el altar una víctima. Nosotros, los creyentes, tenemos el verdadero altar en Cristo. Nosotros ahora ya no necesitamos más sacrificios de animales. Nosotros ya no necesitamos que se derrame la sangre inocente de un cordero para que nuestros pecados sean perdonados, porque esos sacrificios nunca pudieron hacer perfectos a nadie delante de Dios. Era un pago provisional solamente por los pecados. Nunca hicieron perfectos a nadie delante de Dios. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos en la sangre del Cordero perfecto de Dios, en Jesucristo, nosotros tenemos el Cordero perfecto, por cuya sangre nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y hemos sido hechos perfectos para siempre delante del Señor. Así que no necesitamos ningún cordero más, no necesitamos ningún sacrificio más. Tenemos el altar perfecto mediante el cual somos perdonados delante de Dios. Tampoco tenemos que esperar a ningún sacerdote humano que ofrezca sacrificios por nosotros. No tenemos que basarnos, hermanos, y esperar a que el sacerdote esté limpio por completo de pecado para que el sacrificio sea acepto delante de Dios. No necesitamos ya un sacerdote humano, porque ahora tenemos un sumo sacerdote en los cielos, un sumo sacerdote perfecto que se ha ofrecido a sí mismo y que intercede por nosotros perpetuamente. Así que ya no necesitamos ese sacerdote humano. Tenemos un mejor sacerdote que ahora intercede no en un tabernáculo terrenal, sino en un tabernáculo celestial. Si Cristo entonces, hermanos, ha hecho todo esto por nosotros, ¿qué ofreceremos nosotros? Si Cristo es el Cordero, si Cristo es el sacerdote, si Cristo es el altar, ¿qué ofreceremos nosotros entonces? ¿Qué nos queda a nosotros por ofrecer si Cristo lo ha hecho todo? ¿Habrá algo que Dios acepte como una ofrenda delante de Él? ¿Podremos nosotros ofrecerle algo? ¿O no queda nada más que ofrecerle, puesto que Cristo ya ha hecho todo? ¿Qué pudiéramos ofrecer a Dios que fuera agradable para Él si Cristo ya lo ha hecho todo? Cristo es el sacrificio perfecto en el cual se complace el Padre. La pregunta entonces que va a resolver el autor es: ¿qué podemos ofrecerle a Dios si Cristo ya ha satisfecho todas las demandas de Dios? ¿Qué le entregamos nosotros? En el Antiguo Testamento se entregaban algunas ofrendas de gratitud a Dios, pero ahora nosotros, ¿qué entregaremos? ¿No tendremos nada? ¿Estaremos por completo limitados para ofrecer algún sacrificio a Dios? Bueno, eso es lo que veremos ahora, hermanos. Acompáñenme a leer Hebreos capítulo 13 y voy a dar lectura desde el versículo 10 hasta el versículo 16, hermanos. Del versículo 10 hasta el 16. Si lo tienen, dice así: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua
no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Miren, hermanos, en la ley de Moisés, aparte de los sacrificios de holocausto por expiación por el pecado, también se podía ofrecer otro tipo de sacrificios. Estos otros sacrificios se llamaban ofrendas de paz u ofrendas de acción de gracias. A diferencia de los holocaustos por la expiación por el pecado, aquí en estos holocaustos o en estos sacrificios de paz no había una fecha específica. Los de la expiación por el pecado sí había una fecha. El día 10, el mes 10, en el día 7 se tenía que ofrecer esta ofrenda. Pero aquí, hermanos, no había, para las ofrendas de paz no había una fecha establecida. Para las ofrendas de paz el pueblo podía ofrecer con libertad tantas veces quisiera, en el momento que quisiera. El sacrificio de acción de gracias en el Antiguo Testamento se ofrecía particularmente en algunos momentos especiales. Cuando el Señor les salvaba de la muerte, cuando los libraba de sus enemigos, cuando los rescataba de algún peligro o cuando restauraba la salud de alguien que estaba propenso a morir. En esos momentos se ofrecían los sacrificios de acción de gracias. Con el sacrificio de acción de gracias, el adorador, el que ofrecía el sacrificio, debía traer un animal, también debía venir acompañado con pan con levadura y pan sin levadura, con hojaldres y con tortas. Eso es lo que se ofrecía a Dios en gratitud. Es la forma en la que un judío podía expresarle a Dios que estaba agradecido por alguna particularidad, por algún evento en particular de lo que Dios había hecho. En este sacrificio, a diferencia del sacrificio por el holocausto, por el pecado, este sacrificio tenía la particularidad que no se quemaba fuera de las puertas, no se quemaba lejos del templo, sino que de este podía participar el sacerdote y podía comer también aquella persona que llevaba el holocausto. Una parte se entregaba a Dios, se quemaba a Dios, la grosura y los riñones, eso se quemaba para el Señor y se ofrecía a Dios, pero otra parte la tomaba el sacerdote y otra parte la tomaba la persona que había ido a ofrecer el sacrificio para comer de eso y para gozarse con sus familiares. Así que de este sacrificio en particular podían comer todos, podían disfrutar todos. La única indicación es que ese sacrificio se tenía que comer por completo todo ese día, y si restaba algo se tenía que quemar. Un ejemplo de esta ofrenda de paz o de este sacrificio fue la que ofreció Ana después de que Dios le dio la posibilidad de tener un hijo y luego lo llevó al templo a entregarlo. El único hijo que Dios le había provisto a Ana, y luego Ana va y no lo lleva con pesar, no lo lleva con dolor, no lo lleva diciendo, mira Señor, me diste uno y te lo tengo que entregar. No, ella lleva ofrendas de paz para mostrar su gratitud a Dios, diciendo, me permitiste tener un hijo y aquí te lo devuelvo tal como hice votos. Ella llevó un holocausto de paz o una ofrenda de paz. O luego también podemos ver en el Antiguo Testamento que el rey David también ofreció un tipo de ofrenda como esta. Cuando el arca fue trasladada a Jerusalén y fue metida en la tienda, entonces David ofreció holocaustos de paz y convidó a todo el pueblo de la comida que se había ofrecido al Señor. Estaba lleno de gratitud porque había permitido que el arca se trasladara dentro de Jerusalén. Ustedes saben la historia de lo que sucedió. Usa murió cuando se intentó llevar esa arca, pero cuando por fin pudieron ingresarla a Jerusalén, David ofreció estos sacrificios de alabanza y de acción de gracias por la gratitud que tenía en su corazón para con Dios. Esta clase de sacrificios, hermanos, u ofrendas de paz, se podían ofrecer a Dios las veces que la persona quisiera. Cuando un judío sentía gratitud por alguna cosa que Dios había hecho, cuando un judío sentía que Dios había mostrado misericordia y bondad en alguna situación complicada, podía llevar estas ofrendas o holocaustos de paz. O cuando una persona se sentía lleno de agradecimiento en su corazón, simplemente porque Dios había hecho salir el sol, o simplemente porque Dios le había dado la vida, o simplemente porque su corazón estaba tan asombrado con las misericordias de Dios, él podía sin ninguna causa particular llevar y ofrecer estas ofrendas de paz delante de Dios, tantas veces como se quisiera.
Y en el tiempo en donde se escribe esta carta a los hebreos, muy seguramente las familias judías continuaban ofreciendo este tipo de holocaustos u ofrendas de paz o de acciones de gracias. Seguramente las familias de los cristianos, de los judíos que se habían convertido al cristianismo, seguramente seguían ofreciendo este tipo de holocaustos en el templo. Ellos mostraban así su gratitud a Dios, preparaban su mejor cordero, seleccionaban al mejor de su ganado para ofrecerlo a Dios y mostrar así su agradecimiento. Preparaban el pan, las tortas que iban a llevar y ofrecían lo mejor que tenían para llevarlo delante de el sacerdote para ser ofrecido a Dios. Así que imagínense, en una familia judía, ellos están sacando su mejor cordero, el mejor, el más limpio, el más perfecto, el que no tenga defecto, porque lo van a ofrecer como gratitud por lo que Dios ha hecho. Y las mujeres están cocinando ahí pan, específicamente con las especificaciones que Dios ha dicho para llevarlo y ofrecerlo. No un pan defectuoso, no harina de la que sobra, no, la mejor harina, el mejor aceite cocido, porque es su ofrenda de gratitud a Dios. Ahora los judíos cristianos tenían otro problema. Ellos ya no podían ofrecer ese tipo de ofrendas. Ellos ya no podían llevar al templo ese tipo de ofrendas porque eso se había acabado con Cristo. Pero ¿qué podían presentar ellos? ¿Cuál era la ofrenda que ellos podían presentar delante de Dios? Ellos no podían jactarse de decir, mira el borrego que traigo para ser ofrecido delante de Dios. Mira las tortas que hice. Mira el pan, cómo me quedó horneado perfectamente. Esto es mi agradecimiento a Dios, lo mejor que tengo. Sin embargo, los judíos convertidos al cristianismo, hermanos, no solamente tenían un altar en Cristo, sino también tenían algo que ofrecer. También ellos tenían un sacrificio que dar como gratitud a Dios. Dice el versículo 15 del capítulo 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El autor nos dice, nosotros los cristianos también tenemos un altar. Y también tenemos algo que ofrecer en ese altar. Tenemos algo que ofrecerle a Dios. Ahora no es un animal, no es harina, no es aceite, no es algo horneado, es algo mucho mejor. Ahora nosotros podemos presentar nuestros cuerpos delante de Dios y con esos cuerpos alabar al Señor y adorar a Dios. Esa es nuestra ofrenda de gratitud delante de Dios. Nosotros no tenemos corderos. Nosotros no preparamos una oveja, nosotros no preparamos un pan, nosotros preparamos nuestras bocas y nuestras gargantas para alabar al Señor por lo que Él ha hecho. Esa es la ofrenda que le puedo ofrecer. Eso es lo que yo le puedo rendir a Dios como gratitud. Nosotros ahora, hermanos, podemos presentar nuestros propios cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice Romanos 12:1. Esa es nuestra ofrenda de gratitud a Dios. Ahora, en el nuevo pacto, nuestros cuerpos son presentados delante de Dios como sacrificios vivos que ofrecen alabanza a Dios, que cantan a Dios y que hacen buenas obras para con los demás. Estos son los dos sacrificios de los que se agrada a Dios: nuestras alabanzas, nuestra adoración y nuestras buenas obras para con los demás. Esa es nuestra ofrenda de gratitud que podemos traer delante de Dios. Esta ofrenda, hermanos, es el resultado de las misericordias y las bondades que Dios mostró al rescatar nuestra vida de la condenación eterna. ¿Cómo respondemos ante Dios? ¿Qué le damos? ¿Qué le ofrecemos a Dios? Ciertamente no hay cosas materiales que podamos ofrecerle, pero podemos ofrecerle nuestro canto. Podemos ofrecerle nuestra vida rendida a Él. Y decirle, Señor, mira, en respuesta a lo que tú has hecho por mí, toma mi vida. Úsame como quieras, como cantábamos hace un momento. Usa mi vida para lo que tú quieras, Señor. Aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida, para que la uses por completo. Nosotros ahora podemos presentarnos como ofrendas de gratitud a Dios, hermanos. Cuando nosotros recordamos nuestra vida pasada, cuando nosotros recordamos la condenación y el pecado en el que vivíamos y cómo el Señor nos hizo libres del poder del pecado y el poder de la muerte, lo único que puede resultar de eso es que ofrezcamos ofrendas de gratitud a Dios.
Nosotros en el nuevo pacto ahora, hermanos, no ofrecemos corderos, ofrecemos alabanzas y ofrecemos obras de amor a los demás como muestras de gratitud hacia la salvación de Dios. Eso es lo que le damos a Dios, eso es lo que le ofrecemos a Dios, eso es lo que le traemos a Dios cada domingo, hermanos, y todo el tiempo. Eso es lo que le exaltamos a Dios. Con eso nosotros, hermanos, mostramos nuestra gratitud a Dios. Ahora, hermanos, es necesario hacer notar que estas alabanzas y estas buenas obras que presentamos como ofrendas de gratitud son presentadas como sacrificio de gratitud únicamente por medio de Él, dice. Ofrezcamos por medio de Él. ¿Y quién es Él? Cristo. Ofrezcamos por medio de Cristo nuestra adoración y nuestras buenas obras a Dios. Las alabanzas que cantamos a Dios y el servicio de amor hacia los demás no es presentado por nosotros mismos. No debe de ser creyendo que son nuestras propias obras, nuestras virtudes, que es nuestra capacidad para hacer algo para Dios. No es confiando en nuestra propia dignidad, no es confiando en lo buenos que somos, es recordando que lo ofrecemos y es aceptado por Dios por causa de Cristo. Porque Él abrió el camino para el Padre, porque Él es el altar donde podemos poner de alguna manera simbólica esas ofrendas para que sean aceptadas delante de Dios. Porque por nosotros mismos, hermanos, no podríamos, la mejor de nuestras obras no podría ser aceptada delante de Dios. La mejor de nuestras obras es deshecho delante de Dios si no es puesto en el altar de Cristo. Nosotros debemos recordar que esto es ofrecido a Dios por causa de Cristo, por los méritos de Cristo y por la obra de Cristo. Es en base a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo que nuestros sacrificios son aceptados por Él. De manera, hermanos, que de forma figurada nuestros sacrificios de cántico, de alabanza y de buenas obras, de manera simbólica es como si fueran puestos delante del sacerdote Jesucristo y Jesucristo las tomara en sus manos para luego presentarlas al Padre. Son aceptadas por Dios no porque sean perfectas, no porque sean extraordinarias, sino porque nuestro sumo sacerdote las presenta, porque Él las lleva delante del trono de Dios y por eso son aceptadas por Dios. Nuestras ofrendas de gratitud, hermanos, son ofrecidas en respuesta a la tan maravillosa obra de Dios a nuestro favor. Y no son ofrecidas para que seamos aceptados por Dios, sino porque ya fuimos aceptados por Dios. No para que Dios esté bien con nosotros, sino porque ya está bien con nosotros. No para que nos perdone, sino porque ya nos perdonó. No para que nos haga sus hijos, sino porque ya somos sus hijos. Así que esto es lo que reaccionariamente nuestro corazón tiene que dar. Nosotros cantamos confiados, hermanos, que Dios recibe nuestra alabanza por la obra de Cristo. Nosotros confiamos por fe en esa obra. Nuestros cánticos son aceptados por Dios y disponemos nuestras vidas para ayudar a los demás, convencidos que es por Cristo que estas obras son aceptadas delante de Dios. Él es el medio por el cual estas obras son aceptadas delante de Dios. Porque imagínense, hermanos, nosotros estamos cantando aquí y no imagino el cántico celestial de los ángeles con voces perfectamente afinadas. Como si no fuera por Cristo, nuestro cántico sería preferido al de los ángeles. No habría manera. No hay forma, hermanos. Los que sirvieron arreglando el salón, si Dios hubiera mandado a un ángel, lo hubiera hecho infinitamente mejor que nosotros. ¿Cómo esta obra va a ser presentada delante de Dios? Solo por medio de Cristo. Solo a través del altar de Cristo. Solo mediante la obra de Cristo es que nuestras obras son aceptadas delante de Dios. Cristo es el único medio a través del cual podemos ofrecer nuestra gratitud a Dios porque Él nos ha salvado. Nosotros ofrecemos ofrendas en el altar de Cristo recordando que éramos sus enemigos y merecíamos muerte y Él nos ha hecho sus hijos por medio de Cristo. Así que nosotros ofrecemos alabanzas por eso, ofrecemos adoración por eso. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que es por medio de Cristo que ofrecemos eso, hermanos.
Ahora permítanme enfocarme un poco en el sacrificio de alabanza que está describiendo el autor de los Hebreos. Nosotros, hermanos, no solo podemos ofrecer a Dios sacrificio de alabanza, no solo es una posibilidad, no solo dice el que pueda, cante alabanzas al Señor, el que pueda, venga y rinda adoración al Señor. No solo es una posibilidad, hermanos, sino que es un deber de los verdaderos cristianos ofrecer sacrificio de alabanza al Señor. Por eso el autor dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza. Ofrezcamos siempre a Dios. No es si tenemos ganas, no es si estamos descansados, no es si nos dan los tiempos, no es si no tengo otros compromisos, no es si estoy saturado y estresado, si no estoy saturado o estresado, perdón. No, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. ¿Y cuándo es siempre, hermanos? Bueno, la palabra siempre viene del original griego que significa siempre. Siempre es siempre, hermanos. Siempre, en todo momento. No hay un momento en el que nosotros podamos restringirnos y decir, no, es que ahora no puedo hacerlo. No, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza. Nosotros, los que hemos sido salvados por Dios, somos llamados a ofrecer sacrificios de alabanzas siempre. Siempre, hermanos, no solo cuando nos va bien, no solo cuando estamos sanos, no solo cuando tenemos ganas, no solo cuando nos incrementaron el sueldo en el trabajo, sino en todo momento. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad ofrecer sacrificio de alabanza a Dios, aun cuando estamos enfermos, aun cuando estamos cansados, aun cuando no tenemos ganas, hermanos, nosotros debemos de ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. Hermanos, nosotros podemos ofrecer sacrificio de alabanza a Dios en la privacidad de nuestro hogar, cuando nosotros hacemos nuestro devocional, o podemos ofrecer sacrificio de alabanza a Dios cuando hacemos nuestro devocional familiar, no solo privado, sino familiar. Nosotros podemos ofrecer sacrificio de alabanza a Dios cuando estamos manejando en el tráfico. Nosotros podemos ofrecer sacrificio de alabanza a Dios cuando alguien nos dice, qué bien has hecho tu trabajo, y tú puedes decir, gloria a Dios que me dio esta capacidad porque yo no podría hacerlo bien. Ahí ofrecemos sacrificio de alabanza a Dios. Cuando alguien destaca lo bien que has hecho y tú rediriges la adoración a Dios y dices, gloria a Dios, gracias a Dios. Eso es ofrecer sacrificio de alabanza a Dios todo el tiempo, siempre, de manera continua, hermanos. No solo en la privacidad de nuestro hogar, no solo cuando nosotros estamos lejos de aquí, sino por supuesto en el culto público. Particularmente en el culto público nosotros debemos de rendir sacrificio de alabanza al Señor. La obra de redención de Cristo produce en el creyente fruto de labios que confiesan su nombre. Lo que produce Cristo, lo que da como resultado la salvación en una persona, es el fruto de labios que confiesen su nombre. Es decir, cuando tú plantas un naranjo, el fruto que produce ese árbol son naranjas, porque esa es la naturaleza. Tú plantaste un naranjo, te va a dar naranjas. Ahora tú plantas el evangelio en un corazón y el fruto de eso que plantaste es alabanzas que confiesan su nombre. Lo que tú cosechas del evangelio plantado en el corazón son alabanzas para el Dios que te ha salvado y ha perdonado tus pecados. Así como cuando plantas un naranjo, recibes naranjas. Bueno, tú plantas el evangelio en el corazón y recibes adoración a Dios. Eso es lo que debería de ser. Eso es lo que está supuesto a que pase, hermanos. Es lo lógico, es lo obvio. Tú plantas el evangelio en una vida y el fruto que produce esa vida es alabanzas a Dios, es gratitud a Dios, es rendición a Dios. Qué extraño sería que plantes un naranjo y produzca peras. Muy extraño, ¿no? Qué extraño sería que tú plantes el evangelio o que el evangelio sea plantado en el corazón de una persona y ese corazón produzca queja, murmuración, palabras soberbias y altaneras. Qué extraño sería, ¿no? Nosotros estaríamos seguros que ahí no se plantó la planta del evangelio.
que ahí se plantó otra cosa, porque el fruto que debe de producir el Evangelio es adoración al Señor, es alabanzas que confiesen su nombre. Y esta frase de fruto de labios, hermanos, de la que habla el autor, parece que es una idea tomada del profeta Oseas. Parece que lo que el autor está repitiendo simplemente es lo que dijo el profeta Oseas. Así que acompáñenme a ir a Oseas capítulo 14, versículos 1 y 2. Oseas 14, 1 y 2. Bien, dice así, hermanos, Oseas 14, 1 y 2. Si no lo tienen, no se preocupen, ahí están las pantallas, hermanos. Dice así el profeta Oseas, hermanos, hablando de que el Señor tenga misericordia para rescatar al pueblo. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Esta ofrenda de nuestros labios es el fruto de labios que fue traducida a la Septuaginta, y luego entonces el autor de los Hebreos toma prestado este término y lo dice de la siguiente manera. Lo que está diciendo el profeta Oseas aquí, hermanos, lo que está diciendo al Señor en estas palabras, es, en otra forma de expresarlo, el profeta Oseas está diciendo: oh Señor, hemos pecado contra ti, estamos en ruinas, otro ejército vino, nos conquistó y nos llevó cautivos por causa de nuestro pecado. Señor, hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo, hemos quebrantado tus mandamientos y tú nos has castigado por eso, estamos en ruinas. Pero Señor, si te dignas en escuchar nuestra súplica y te vuelves a nosotros y quitas toda nuestra iniquidad, en respuesta a eso nosotros te ofreceremos el fruto de nuestros labios, es decir, ofrenda de alabanza. El profeta Oseas lo que está diciendo, hermanos, es: mira, Señor, si tú te dignas en perdonar nuestro pecado, tú recibirás en gratitud alabanza y adoración de nuestros labios. Ahora, hermanos, si en el Antiguo Testamento, donde la obra de Cristo está velada todavía, donde Cristo no es manifestado todavía completamente, y aún así el profeta puede declarar que la respuesta ante el perdón de los pecados de Dios era la alabanza de su boca, ¿con cuánta mayor razón no deberíamos nosotros alabar al Señor, ya que Cristo ha sido manifestado por completo? Si Oseas, que lo veía de manera velada, puede decir: Señor, si tú nos perdonas, y él está pensando en ofrecer un holocausto, un animal ahí para que Dios los perdone, y está diciendo: es tan grande nuestro pecado que si tú nos perdonas te alabaremos, Señor. Hermanos, con cuánta más razón nosotros que ahora tenemos a Cristo no deberíamos decir: Señor, puesto que tú ya nos has perdonado, recibe como gratitud nuestra ofrenda de adoración, recibe nuestra alabanza, recibe nuestro cántico, recibe nuestra adoración, Señor, por lo que tú ya has hecho por nosotros. Así que el fruto de nuestros labios, hermanos, por consecuencia debería de ser mucho mayor de lo que habla el profeta Oseas. Debería de ser más abundante, debería de ser más frecuente, debería de ser con mayor entendimiento, con más pasión, con más volumen, al conocer y experimentar el perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo. Debería de ser mucho más grande, hermanos. El profeta Oseas debería de entrar a nuestros cultos públicos y decir: ellos entienden algo que yo no entendí. Lo extraño sería que si nosotros pudiéramos volver al tiempo y nosotros entrar a un tiempo de adoración de Oseas, él adorara mejor que nosotros. Eso sería extraño. Él no ha visto a Cristo, él no sabe que todos los pecados han sido perdonados, él no sabe que tenemos redención perfecta para siempre. ¿Cómo adoraría a Oseas? ¿Cómo levantaría su voz y su cántico Oseas? ¿Lo haría como nosotros lo hacemos en nuestro culto público? No creo, hermanos. No creo. Yo creo que Oseas está desbordándose de gratitud al entender que sus pecados han sido perdonados por Cristo.
Si Él entrara con nosotros, hermanos, y viera cómo cantamos nosotros, Él podría imaginarse que nosotros ya tenemos al Mesías prometido. O por medio de nuestra adoración diría, no, todavía lo siguen esperando, seguro no ha llegado. ¿Cómo vería nuestra adoración? Oseas, hermanos, el fruto de nuestros labios debe de ser mucho mayor que lo que fue en el Antiguo Testamento, mucho mayor, con más pasión, hermanos, con más volumen, con más conocimiento, con más entendimiento. Hermanos, nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Para siempre, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, hermanos. ¿La forma en la que cantamos refleja eso? ¿La forma en la que adoramos refleja eso, hermano? Alguien podría entrar a nuestro culto y decir, wow, yo no entiendo lo que este dice, pero de que lo cree, lo cree. De que se cree que sus pecados han sido perdonados, este se lo cree. Está medio trastornado de la cabeza, yo no entiendo nada de eso, pero vaya que se cree la cosa, ¿eh? Podría pensar, o pensaría, no, estos todavía como que lo están convenciendo, como que todavía no entienden muy bien de lo que se trata. El fruto de labios en el creyente es producto de la semilla del Evangelio implantada en nuestros corazones, por lo cual es imposible que un verdadero creyente que entiende que su alma ha sido rescatada de la condenación eterna no exprese gratitud a Dios por medio de alabanzas. Es imposible, hermanos, que un verdadero creyente que entiende la salvación que Dios le ha dado por medio de Cristo no exprese por medio de cánticos su gratitud a Dios por medio de alabanza. El fruto de labios debe de brotar de manera natural y genuina del corazón de cada persona que ha sido redimida por Cristo, cuyos pecados han sido perdonados y sus iniquidades han sido borradas para siempre, solo porque Dios decidió cargar en su Hijo todo el peso del pecado que nosotros teníamos. ¿Cómo adoramos en respuesta a eso, hermanos? ¿Qué ofrenda de alabanza ofrecemos nosotros en eso? ¿Cómo adoramos al Señor, hermanos, en eso? Si nosotros entendemos por completo, completamente lo que Cristo ha hecho por nosotros, sufrió la ira de Dios, sufrió la vergüenza del pecado, fue a la cruz y se clavó ahí y le dijo al Padre, a mí págame por todos los pecados de ellos. Y nosotros respondemos en adoración y le decimos, Señor, ya que tú has hecho esto, esto es mi ofrenda de alabanza. Hermanos, ¿será correspondiente? ¿Concordará una cosa con la otra? Las alabanzas a nuestro Dios de los salvos es el cumplimiento de la profecía que Jeremías dijo en Jeremías 33. Escuchen cómo dice Jeremías 33, 10 y 11, hermanos. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, y en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, se ha de oír aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. El profeta Isaías está diciendo, está viendo la ciudad desolada por causa del pecado. Los ejércitos extranjeros han venido y han destruido la ciudad, y en medio de toda la soledad dice, miren, aquí se va a volver a oír un cántico de alabanza a Dios, porque Él va a hacer volver a los cautivos aquí. Él va a volver a darles esta tierra que les había prometido. Ahora, hermanos, esos cautivos por el pecado, sin duda somos tú y yo. Esos cautivos por el pecado, los que el Señor ha traído acá, sin duda también somos tú y yo. Ellos pecaron de una manera, pero nosotros hemos pecado de otra. Nosotros estábamos desviados, corriendo por nuestro camino, haciendo nuestra voluntad, cometiendo pecado tras pecado, destruyendo nuestra vida y nuestra familia, y el Señor nos rescató. El Señor nos ha traído nuevamente para acá. Esos cautivos somos nosotros. Por lo tanto, también debemos de hacer esos mismos que alaban a Jehová. Por lo tanto, también deberíamos de ser esos que digan,
Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esos también deberíamos de ser nosotros, hermanos. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha dado el pago por nuestras maldades, sino que entregó a su Hijo por nosotros. La respuesta a eso debe de ser nuestro cántico. La respuesta a eso debe de ser nuestra adoración. La forma en la que nosotros tributamos al Señor nuestro agradecimiento. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio debe de ser el centro de nuestra alabanza y de nuestra adoración. El Evangelio debe de estar al centro del fruto de nuestros labios. Por eso, hermanos, nosotros los cantos que cantamos y los cantos que entonamos, el centro es lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Nosotros debemos de cantar el Evangelio, debemos de cantar los beneficios de la obra de Cristo. La redención debe de ser la causa principal de nuestra adoración. Eso es el centro de nuestra adoración. Nosotros estábamos lejos, nosotros estábamos consumidos por el pecado y Dios nos ha traído hacia Él. Eso es el centro de nuestra adoración. Ahí se concentra nuestra adoración. La adoración no es para jactarnos a nosotros mismos. La adoración no es para que se oiga la música bonita. La adoración no es para agradar a nuestros sentidos solamente. La adoración es para tributar al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. El fruto de labios que confiesan su nombre significa declarar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No significa repetir el nombre de Dios simplemente. El fruto de labios que confiesan su nombre significa declarar todas las perfecciones del carácter de nuestro Dios. Su misericordia, su bondad, su justicia, su amor, su aseidad. Todo lo que Dios es, nosotros lo expresamos a través de adoración. Nosotros cantamos las perfecciones del carácter de nuestro Dios. Cantamos sus virtudes, cantamos sus hechos poderosos desplegados a nuestro favor para salvarnos. Ese es el centro de nuestra adoración. Eso es lo que nosotros le rendimos a Dios. Eso es lo que nosotros le damos en respuesta como gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. La alabanza y la adoración a sus perfecciones debe de ser la respuesta natural de nuestras vidas. Así respondemos a lo que Dios ha hecho por nosotros. Los del Antiguo Testamento hacían tortas, panes, se esforzaban por hacerlo pulcro. Bueno, pues nosotros debemos de hacer lo mismo, hermanos. Nosotros debemos de aprender las letras de los cantos. Se mandan con antelación al grupo para que nosotros lo aprendamos. ¿Por qué? Porque esta es nuestra ofrenda de adoración. Porque esto es lo que nosotros venimos a rendirle al Señor. Porque esto es la forma en la que nosotros mostramos gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Así nosotros podemos mostrar, hermanos, agradecimiento a la obra de Dios. El Salmo 107 dice así, hermanos: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcamos sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Nosotros éramos esos que estaban a la orilla, a la puerta de la muerte, hermanos. Pero un día el Señor abrió nuestros ojos, vimos nuestro pecado, clamamos a Él y Él nos perdonó. Bueno, alabemos al Señor entonces, cantemos a su nombre, exaltemos sus bondades, hermanos. Y en el Nuevo Testamento la idea permanece. En el Nuevo Testamento no solo el autor de Hebreos dice esto, sino que Pablo también escribe a los colosenses: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esta es nuestra gratitud a Dios, hermanos. La historia de la redención en el libro de Apocalipsis termina con los redimidos o con los escogidos cantando a Dios, porque Cristo nos redimió, porque Cristo nos rescató. Apocalipsis termina con un grupo de gente
alabando al Cordero porque Él pagó por nuestros pecados. Así que no solamente ahora nosotros cantaremos, en la eternidad futura, lo que nosotros podemos rendirle a Dios volverá a ser únicamente alabanzas y fruto de nuestros labios. Este autor, hermanos, teólogo, lo dice de una manera muy correcta acerca de este punto y dice: si uno de fuera visita nuestra iglesia y echa de menos las vestimentas y el incienso y la música majestuosa y el edificio suntuoso, imagínate que alguien solamente ha asistido a una iglesia católica, es grande, está adornada de muchas cosas alrededor, tiene santos por todos lados, el sacerdote aparece con una túnica larga y es un ámbito muy religioso. Está adornada de oro, pintada de oro, muy bonita, te impone ese lugar. Solamente he asistido ahí, solamente he asistido a misas en la catedral. Y sale el sacerdote con sus ropas y con su vestimenta, y luego viene con nosotros y dirá: qué extraños, aquí no hay un edificio imponente, aquí no tienen adornos, aquí no tienen imágenes grandes, ¿a quién voy a adorar? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Es lo que está diciendo el autor. Si uno de fuera visita nuestra iglesia y extraña las vestimentas y el incienso y la música majestuosa y el edificio suntuoso, y os encuentra un poco raros y diciendo: qué raros, ¿a quién adoran? No hay imágenes, no hay nada. ¿A quién se dirigen aquí? Qué extraños son estos sujetos que están aquí cantando. Por favor, dice, demuéstrenle lo que sí tienen: el fruto de labios alabando su nombre, vivo, de corazón lleno y animoso, porque si no, pensará que en verdad no tiene nada. Si una persona así viene y luego ni siquiera escucha que nosotros estamos cantando con pasión, con intensidad, con entendimiento, dirá: no, estos sí están amolados por completo, no tienen ni adornos, ni un edificio majestuoso, ni cantan. Qué aburrido es esto. Por lo menos que nos tienen de locos y digan: se creen lo que están cantando, vaya que se lo creen. No lo entiendo, pero se lo creen. Nosotros debemos demostrar el entendimiento que tenemos del Evangelio por medio de nuestra adoración, hermanos. El entendimiento que tenemos del Evangelio se demuestra por medio de nuestra adoración, porque las alabanzas y la proclamación de las misericordias de nuestro Dios solo provienen de un corazón que ha sido rescatado por el poder del pecado y del dominio del enemigo. Un corazón que se sabe rescatado, hermanos, de la muerte, pero que ahora goza de libertad total para entrar confiadamente delante del trono de gracia de Dios y elevar sus alabanzas, se puede identificar y se demuestra en la forma en la que nosotros adoramos y en la forma en la que nosotros alabamos. Tú puedes saber qué tanto una persona conoce del Evangelio en la medida que adora al Señor. Y yo sé, hermanos, que todos tenemos un carácter distinto. Yo sé que todos nosotros tenemos, hermanos, una personalidad distinta, pero el Evangelio no puede ser opacado en nuestra adoración, hermanos. Tú puedes ser el más tímido, tú puedes ser el más retraído, tú puedes ser el más introvertido, pero la adoración, hermanos, que fluye de un corazón que ha entendido el Evangelio, debe de ser notoria, hermano. Debe de ser evidente. Debe de ser palpable para los demás. Los demás deben de decir: sí, este sí fue rescatado. Este sí estaba en el hoyo porque canta con entusiasmo. Por el contrario, hermano, cuando nosotros sentimos que el Señor nos ha rescatado, pero en realidad nosotros no estábamos tan perdidos, ni estábamos tan lejos, ni estábamos tan extraviados. En realidad nosotros con un poquito de ayuda pudimos encaminarnos y encontrar a Cristo. Bueno, se notará también en nuestra adoración. Será evidente también en nuestra adoración. Nosotros, hermanos, debemos de rendir una adoración genuina al Señor que brote de un entendimiento del Evangelio. Es casi imposible pensar que un cristiano no cante con gozo.
Es casi imposible pensar que un verdadero cristiano no cante con júbilo. Es casi imposible pensar que un verdadero cristiano no cante con alegría y no cante con pasión, porque es lo único que puede rendirle a Dios después de que Cristo ha pagado por nuestros pecados. No hay nada más que le demos. Por lo tanto, hermanos, no nos retengamos en esto. Adora al Señor con gozo y con libertad. Adora al Señor con libertad, hermanos, con entusiasmo. Es lo único que tenemos para adorarle. Es lo único que traemos delante del Señor. No lo despreciemos, no lo menospreciemos, hermanos. No habrá nada mejor que podamos hacer. Y segundo, también debemos de tributar al Señor y de agradecer al Señor mediante la ayuda mutua y hacer el bien. Nuestra ofrenda de gratitud no solo consiste en la adoración y en las alabanzas cantadas en todo momento, sino también en nuestras buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, la otra forma en la que nosotros podemos mostrar gratitud a Dios es hacer el bien y ayudar a los que tienen necesidad. Así también mostramos gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Este tipo de ofrendas son las que agradan a Dios. Nuestra vida de servicio a los demás es un sacrificio agradable a Dios que presentamos por medio de Cristo. Y hermanos, frecuentemente estas cosas no se ven. Frecuentemente estas cosas no son públicas, hermano. Tú ayudas a una persona en necesidad, tú ayudas a una persona que está pasando por una dificultad, tú das tu tiempo para escuchar las situaciones de angustia que tiene una persona, y ten por seguro, hermano, que generalmente no te publicará en el Facebook, no te va a etiquetar, no va a pasar a dar un testimonio, a decir, fulano me ayudó. Estas obras pasarán desapercibidas generalmente, hermano. Estas obras pasarán sin pena ni gloria delante de los hombres, pero es nuestro sacrificio de agradecimiento a Dios. Es la forma en la que nosotros le decimos a Dios, gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Nosotros amamos porque Dios nos mostró lo que es el amor. Nosotros amamos a otros porque Dios nos amó a nosotros. Así que nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra ayuda a los demás es la forma en la que expresamos nuestra gratitud a aquel que nos salvó para su gloria. Nosotros mostramos nuestra gratitud a Dios ayudando a todos aquellos que tienen necesidad, a todos los que tenemos la posibilidad de hacerlo. Así mostramos gratitud a Dios. Es nuestra forma de decirle a Dios, gracias, Señor. Por eso el autor escribe en el versículo 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El autor está diciendo, no se olviden de presentar estas ofrendas al Señor. No se conformen con lo que ya han hecho antes. No crean que porque ustedes antes ayudaron a alguien, antes pudieron participar de alguna misericordia con algún hermano, antes pudieron hacer unas buenas obras, ustedes pueden decir, bueno, ya es suficiente. No se olviden de esto. No se olviden de la ayuda mutua y de hacer el bien. No se conformen con lo que hicieron antes. No piensen que es suficiente con las obras del pasado, sino por el contrario, continuamente ofrezcan estas buenas obras como forma de gratitud al Señor. Ofrézcanlas continuamente, no se cansen de ofrecerlas. Hermanos, el Señor no se agrada de que nosotros vayamos de rodillas a algún lugar. El Señor no quiere que nosotros, hermanos, caminemos a algún lugar de reunión, pecho tierra o sangrando nuestras rodillas, o que flagelemos nuestro cuerpo. El Señor no quiere de nosotros viandas, ni que nos restringamos de alimentos. No, el Señor quiere que nosotros le agradezcamos por medio de las buenas obras para ayudar a nuestros hermanos. El Señor le agrada que nosotros nos dispongamos para servir a otros, aunque no seamos vistos y aunque no seamos reconocidos, aunque nadie nos aplauda, aunque tú pienses, bueno, y he hecho todo esto, ¿y qué? ¿Y a mí? ¿Y quién se preocupa por mí? ¿Y quién da de mi tiempo? ¿Y quién paga mi gasolina? ¿Y quién paga mi tiempo? Hermano, nosotros lo hacemos porque Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Tú así ofreces gratitud a Dios.
Los fariseos ayunaban frecuentemente como un acto de piedad y para mostrar a los demás que así agradaban a Dios. Pero los cristianos, hermanos, no debemos de ayunar por esta causa y no debemos de ser así necesariamente. El profeta Isaías escribe y dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Estas son las buenas obras que el Señor quiere, hermanos, como ofrendas de gratitud delante de Él. Esto es con lo que mostramos que conocemos el Evangelio. Otra forma de mostrar gratitud, hermanos, ante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, aparte de la adoración, es ayudando a los demás. Es mostrando amor por el prójimo. Es estar dispuesto a ayudar a aquellos que casi no conocemos. Y si el vecino o el compañero de trabajo pregunta en algún momento y nos dice: qué tonto eres, tú siempre estás ayudando a los demás, ni terminas tu trabajo por estar ayudando a los demás. Siempre que alguien tiene algún problema, siempre va contigo. Piensa en ti, por favor. Ya quiérete a ti mismo, ámate a ti mismo. Si alguien dice así, hermanos, y pregunta: ¿por qué eres así? ¿Por qué siempre estás dispuesto a ayudar? ¿Por qué siempre estás dispuesto a servir? Que con alegría nosotros podamos responder: hermano, mira, este es mi agradecimiento a mi Dios. Esta es la forma en la que yo agradezco a mi Dios lo que Él ha hecho por mí. Que Cristo, siendo Dios, se despojó de su gloria, descendió a esta tierra, tomó forma humana y me vino a servir. Se humilló para servirme a mí. Descendió a esta tierra a buscar a los más necesitados, a los más despreciados, a los de más baja condición, y uno de ellos era yo. Mira, esta es la forma en la que yo tributo a Dios mi agradecimiento, porque yo era un miserable pecador que caminaba rumbo al infierno, pero Cristo me hizo tanto bien y mostró tanta ayuda para mí que puso su vida por la mía. Por eso, esta es la causa por la que yo ayudo, esa es la causa por la que yo sirvo. Eso es la causa por la que mi vida está presta para servir a los demás. Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quieres ser religioso? No se trata de ir a un seminario, no se trata de debatir, no se trata de demostrar una doctrina, no se trata de nada de eso. ¿Tú quieres ver quién es un verdadero religioso? ¿Quieres saber quién entiende el Evangelio? ¿Quién ha comprendido de manera más nítida el Evangelio? Fíjate quién visita a los huérfanos. Fíjate quién le da apoyo a alguien que no tiene nadie más a su alrededor. Fíjate quién socorre a esas personas que estarían desprovistas de alimento, de casa, de sustento, de cariño. ¿Y quién visita a las viudas en sus tribulaciones? Nadie quiere visitar a una viuda porque no tiene cómo pagarnos. Nadie quiere visitar a una persona en desgracia porque no va a publicarlo, porque no nos va a recompensar, porque nunca vamos a poder obtener un favor de ella o de ellos. Nunca. Es fácil ayudar a los que tienen y que en algún momento están atorados en alguna dificultad, porque luego nos pueden recompensar. Pero nadie quiere ayudar a una persona que sabe que siempre va a estar en esa condición, porque diremos: será una carga para nosotros, siempre va a querer que le ayude, ya que le ayude a otro, ¿yo por qué? Ahora le corresponde a otro. Hermanos, esta es nuestra ofrenda de gratitud para con Dios. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino también por el de los otros. Hermanos, quiero concluir entonces diciendo que si el Evangelio ha venido a ser una realidad en nuestras vidas, entonces nosotros debemos de responder ante el Evangelio mostrando
gratitud a Dios por medio de alabanzas en todo momento, pero particularmente en el culto público, pero particularmente en el momento donde nos reunimos. Que podamos decir como el salmista en el Salmo 107, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Que podamos decir como el salmista en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y si nosotros nos grabaran, hermanos, cuando adoramos, no sé si de todos dirían, sí están cantando alegres. Pero el Salmo dice, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Quiénes deben de cantar? Toda la tierra. Y yo entiendo que los que no conocen a Dios están lejos del Señor y no pueden comprender y están adorando otras cosas. Pero a nosotros que el Señor nos ha rescatado, podemos decir, cantamos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. ¿Cómo servimos a Jehová? Con alegría, quejándonos, diciéndonos yo siempre, pero a mí porque me toca, pero hay más hermanos, pero yo siempre, pero a mí me llaman, pero todo yo. No. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, porque esta es nuestra ofrenda delante de Él. Esta es nuestra gratitud delante de Él. Venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este debe de ser la actitud de nuestra vida y de nuestros corazones si hemos conocido el Evangelio, hermano. Cantemos con gozo al que nos libró del infierno y de la muerte. Alabemos las misericordias de Dios, hermanos. Exaltemos su nombre con voz en cuello y pongamos nuestra vida al servicio de los demás, incluso de los que no conocen a Cristo. Llevemos el Evangelio y prediquemos con nuestro ejemplo. Y de los que son parte de nuestra iglesia local, con mucho más razón, hermanos, porque el mandamiento de Dios es amarnos unos a otros. Esa es nuestra ofrenda de gratitud. Hermanos, ¿por qué unos sirven más que otros? ¿Por qué unos cantan más que otros? ¿Por qué unos están dispuestos a servir más que otros? No voy a leer todo el pasaje, hermanos, pero en Lucas 7, del 36 al 47, 48, relata, hermanos, la historia de cuando Jesús fue con Simón el fariseo a comer. Y una mujer, estando él comiendo con el fariseo, una mujer llegó, hermanos, y empezó a lavar sus pies. Y el fariseo le dice al Señor, no que tú eres Dios, si fueras Dios, supieras qué tipo de mujer es esta que te está lavando ahí. Y entonces el Señor Jesús le dice al fariseo, mira, yo entré y tú no me diste una buena bienvenida, no me recibiste con un beso, no me lavaste los pies, pero esta mujer está ahí lavando mis pies. ¿Cuál es la diferencia entre Simón y la mujer que estaba lavando sus pies? ¿Que uno era más pecador que el otro? No, ambos eran igual de pecadores, solamente que Simón el fariseo no podía darse cuenta de la condición de su alma. Y como no se daba cuenta, él entendía que no era tan necesario rendirse y servir a Dios, porque él estaba en otro grado y él estaba en otra condición. Pero la mujer que podía ver su condición, la mujer que podía ver lo débil de su condición humana y cómo no podía agradar a Dios, como ella podía ver mejor la condición de su alma, podía servir con más gozo. Así que el Señor Jesucristo termina contando una historia de unos hombres a los que se les ha perdonado cierta cantidad. A uno se le perdonó mucho, a otro se le perdonó poco. Y le dice, Simón, ¿cuál de los dos amará más? Y él dice, pienso al que se le perdonó más. Y dice, claro, ahí está el punto. No es que a Simón no tuviera tantos pecados, es que no se daba cuenta, es que no podía ver su condición. Así que nosotros servimos más a medida que nos damos cuenta de cuánto el Señor nos ha amado y cuánto nos ha perdonado.
nosotros alabamos con más gozo a medida que nos damos cuenta cuánto el Señor ha perdonado nuestros pecados y sigue perdonándonos día con día, y por su misericordia seguimos aquí, hermanos. Que la actitud de nuestra iglesia sea adorar al Señor con gozo y con júbilo cada vez que vengamos. Que nos preparemos en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras casas, hermanos, y el día domingo vengamos con referencia y digamos: Señor, esta es mi ofrenda de gratitud para ti. Esto es lo que traigo para ti, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y que cantemos con libertad, hermano. Y que si quieres aplaudir, aplaudas. Y que si quieres levantar tus manos, levantes tus manos. Es tu ofrenda para el Señor, hermanos. Hazlo con libertad y sirvamos a otros de la misma manera. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque por medio de ella tú nos recuerdas, Señor, lo mucho que has hecho por nosotros. Tu evangelio, Padre, nos recuerdas el sacrificio de Cristo, y también, Señor, nos mandas a que nosotros respondamos ante tal evento, Señor. Que respondamos con ofrendas de gratitud por medio de alabanzas, de adoración, de que nuestros labios confiesen tu grandeza, amado Padre. Oh Señor, ayúdanos, Padre bendito. Inclina nuestros corazones a ti. Permítenos, Señor, comprender la magnitud de lo que tú has hecho por nosotros. Permítenos recordar, Señor, la miseria en la que nos encontrábamos y cómo tú nos has rescatado, para que esto produzca agradecimiento, para que esto produzca gratitud genuina, que nos lleve, Señor, a cantarte y que nos lleve a servir a otros, que nos lleve, Señor, también a ponernos a disposición de otros. Padre amado, por favor, Señor, prepara nuestras vidas para hacer una ofrenda viva delante de ti, un sacrificio vivo a ti, amado Dios. Que nuestras vidas, Señor, puedan ser puestas delante de tu altar para alabarte y para servir a otros, Padre. Por favor, concédenos esta gracia, Señor. Alumbra nuestros corazones, convence nuestros corazones de esto, amado Dios, para que tú seas exaltado y para que tú recibas gloria en tu iglesia, Señor, en los que tú has rescatado y en los que tú has salvado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus